there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Sean Murphy, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Joseph, ¿dónde estás? Por allá, te he extrañado. Por acá. Ustedes, estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros, quiero que lo sepan. El Bibliatón llega a nosotros ya en unos cuantos días. Me parece que será El martes. es el martes, ¿no? Antes de las El próximo elecciones. martes. Muy bien. Tenemos lunes y luego el martes. Noviembre. Sí, ya. El tiempo está volando. ¿A dónde se fue octubre? Lo perdimos. Lo perdimos ya. Sí. Sierra León, 8,076 Biblias. Liberia, 25,000. Ghana, 12,500 Biblias. Las tres están en África. Creo que Sierra Leona, están sí, allí en África. Y bueno, es muy, muy importante. Estemos orando por esto. ¿Cuánto damos gracias a Dios que tenemos el privilegio de dar Biblias de estudio del expositor a nuestros hermanos de Sierra Leona, Liberia y Ghana, y donde quiera que lleguen las Biblias? Porque yo creo que estoy en lo cierto al decir lo que voy a decir, que es la primera vez que una Biblia de estudio se ha distribuido de esta manera como lo estamos haciendo, sin ningún tipo de limitaciones. Y yo le doy gracias a Dios, no por toda Biblia que se entrega, no me malinterprete de ninguna manera, pero no se había hecho antes en lo que conozco, no me parece que ha sido así. Y cuando nosotros estábamos escribiendo la Biblia de estudio del expositor, pues nunca pasó por nuestra mente de que el Señor iba a hacer esto. Nunca pasó por mi mente. Yo le doy pues gracias a Dios por, por lo que Él ha hecho y está haciendo. Estamos avanzando cerca de 4 millones de Biblias distribuidas. Creo que eso fue lo que Donnie me dijo. O 3 millones. Donnie dijo 3.5 Sí. el miércoles, pero no sé si incluye las ventas del expositor y también No, las regalos para solamente otros. Biblias distribuidas. Solo para el alcance. Así es. En ventas hemos vendido un poco más de 2 millones. Sí, bueno, eso sería una combinación de 5.5 a 6 millones de copias Así es. esparcidas así a todo el es. mundo, pero 3.5 millones en las manos primordialmente de pastores del tercer mundo. Sí, Como usted dijo, el Nuevo Testamento, una Biblia entera habría sido dada por organizaciones, pero yo no conozco a ninguna Biblia de estudio con las notas extensas que se hayan ofrecido hasta este punto. Simplemente no lo sé. sí. No lo he visto yo mismo. Nunca he visto esa Con el cantidad. contenido disponible, la información disponible, jamás lo he visto. Así que es una oportunidad única y maravillosa para la gente. Lo es, realmente que lo es, y lo están aprovechando. Yo Así creo que es. les está ayudando y le doy gracias a Dios por eso en gran manera. Tenemos a alguien que sale a predicar. ¿Qué tal, Sean? Sí, aún falta un poco, pero creo que es al principio de diciembre, el 4 de diciembre, estaré en Columbus, Mississippi, en Freedom Worship Center, visitando al pastor Torrance Nash. La dirección es 1155 Taylor Destin Road. Un servicio este fin de semana a las 10 a.m. Mi esposa va a estar cantando. Si viven en esa área y pueden llegar, nos encantaría verlos allá el 4 de diciembre. Muy bien, Josh. Sí, el 6 de noviembre voy a estar en Gaydon, Louisiana, Gaydon International Church. Tendremos un servicio nada más ese domingo que será a las 10 a.m. La dirección es el 308 Main Street. Si están alrededor de Gaydon, Louisiana, vengan y acompáñenos el 6 de noviembre. Nos vemos allá. Dave. Sí, después de este programa saldré a Kensett, Arkansas. Tendré un servicio a las 7 p.m. hoy Muy bien. a las 10 a.m. y
7 p.m. mañana y a las 10 a.m. el domingo. Way of the Cross Church con Russell y Kim Merriman, los pastores de la iglesia. Hemos estado allá una vez y esperamos con anticipación regresar. Muy bien, excelente. Lauren, Sí, señor, 2 servicios que voy a mencionar. Primeramente, del 4 al 6 de noviembre, Grace y yo estaremos en Savannah, Tennessee, People's Tabernacle Church con los pastores Josh y Ashley Franks. Grace estará ministrando el viernes a las 7 p.m. y el sábado una conferencia para damas que está programada para las 10 a.m. y después el sábado en la mañana comenzaré mi servicio a las 6 p.m. y concluiré a las 10:30 a.m. 4 al 6 de noviembre en Savannah, Tennessee. Del 11 al 13 de noviembre estaré viajando una vez más a Queen City, Texas, para estar con mi buen amigo Curtis Hutchinson en Crossway Church. Ese fin de semana del 9 al 13 de noviembre tendremos 4 servicios, viernes a las 7, sábado una enseñanza de 10 a 12 y el sábado en la tarde a las 6, el domingo en la mañana a las 10 a.m. Así que en una semana del domingo, del 4, 5 y 6 en Savannah y del 11 al 13 de noviembre en Queen City, Texas. Paris, te saludé. Aún no había llegado a mí, pero ya estamos listos para avanzar. Bien. Bueno, del 19 y 20 de noviembre voy a estar en la iglesia de Orange, Texas, Marysville Assemblies of God. Vamos a tener un servicio de jóvenes. Tendremos actividades para jóvenes también en la tarde. Y después desde las 3 hasta las 6. Y de las 6 a las 7 vamos a tener una reunión. Vamos a cenar y tener comunión y a las 7 p.m. comenzará el servicio. El domingo en la mañana y en la noche estaré acompañándolos en sus servicios generales a las 10:30 a.m. y a las 6:30. Así que los animo a todos ustedes que traigan a sus grupos de jóvenes al rally este sábado. Creemos que Dios va a hacer cosas maravillosas. Joseph. Sí, señor. La próxima semana, de mañana en 8, estaré en Burke, Texas, First Assembly of God en Diboll, Texas, con los pastores Comstock. Su maravillosa iglesia. Ya un servicio nada más, pero todo el fin de semana habrá una alineación de servicios y de pastores. Vengan y acompáñenos, por favor, los que puedan. Y el 10 y 11 de noviembre en Kings Mountain, Carolina del Norte, estaré ahí viernes y sábado, 7 p.m. Ambos servicios ministrando en True Gospel Holiness Church en Kings Mountain. Si están en el área, vengan y acompáñenos. Muy bien. Adelante, por favor. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque yo por la ley, perdón. Cristo ha guardado la ley perfectamente y ha sufrido su penalidad a favor nuestro. Soy muerto a la ley. La ley no ha muerto, pero yo he muerto a la ley por virtud de que he muerto con Cristo. Para vivir a Dios. Indica que aquello que solo puede ser hecho por Cristo y nunca según la ley. Lauren, yo quiero ver algo que hemos tratado con ello anteriormente y es algo muy importante. Yo quiero que nosotros estemos en el mismo pensar. Tal vez es algo que no estoy entendiendo, pero Pablo habla y se refiere a la ley diciendo que él ha muerto a la ley. La ley no tiene, bueno, no quiero decir garantía, No pero autoridad. no tiene, No hay autoridad ni responsabilidad a ella. exacto. Y luego a la vez, él dice en Gálatas, el mismo libro, versículo 19, ahora las obras de la carne son manifiestas, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, brujería, odio, ira, contienda, herejías, envidia, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales les he dicho, les he amonestado, que aquellos que hacen estas cosas o tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, yo creo que nosotros hemos tal vez, hablando semánticas, ¿no? Decimos lo mismo de una manera distinta. Así es, y primeramente simplemente quiero decir que el día de ayer pasamos por ciertas cosas a propósito y me disculpo si me presenté como una persona impaciente.
Hace unos años, mire, yo me encontré con varias personas que conocía muy bien, que amaban al Señor, y ellos habían entrado a este concepto de guardar la ley. Y eso me puso en un viaje, por decirlo así, para descubrir no solamente por qué cambiarían de lo que ellos creían a otra cosa, pero también me puso en un camino para tratar de poder presentar correctamente lo que yo sabía, conocía y creía. Y usted y yo decimos, o estamos diciendo cosas similares, pero me encuentro con la verdad de que al pasar por el proceso de aprendizaje, no solamente ligeramente, sino de horas y horas con gente, platicando con ellos, me enteré de que lo que ellos estaban aprendiendo venía de una enseñanza de cierto lugar y aparte de eso me enteré de las ineficacias de mis enseñanzas, de las ineficacias de mis pensamientos. Y una de esas cosas que yo, bueno, tuve que comprender fue cómo declarar libertad de la ley y al mismo tiempo el del código moral como responsabilidad. ¿Cómo puedo declarar las 2 cosas? Me enteré de la manera como yo lo estaba haciendo era imperfecta y exegéticamente no estaba bien, así que tuve que corregir ciertas cosas. Entonces, de eso es de lo que estábamos hablando el día de ayer. El código moral no es una opción para el creyente, pero debemos reconocer que el código moral bajo el nuevo pacto, ¿de dónde viene? Y cómo es que se aplica y cómo se acepta por el creyente. Y si uno no entiende eso, nos llevará en ocasiones a enseñar y predicar cosas que abren la puerta para falsa enseñanza y esos son algunos de los conceptos de los que estábamos hablando el día de ayer. Así es. Una de las cosas que yo solía decir es lo que usted dijo también, que el creyente está atado a los 10 mandamientos. Y yo tomaba los 9 que eran morales y después los espiritualizaba o espiritualizaba el cuarto mandamiento del día de reposo. Y eso es exegéticamente incorrecto, no se puede hacer, porque si uno hace eso es tomar los 10 mandamientos fuera de su contexto. Entonces la única manera para que yo sea libre de la ley es estar completamente libres de la ley, no parcialmente libres de la ley. La ley fue clavada completamente a la cruz. Te interrumpo un momento. Claro. El Espíritu Santo no dijo, por ejemplo, si llamamos esos mandamientos a esas situaciones o la frase que queramos decir al nuevo pacto. Absolutamente. Y de ahí es de donde viene la confusión y por eso es que debemos tener mucho cuidado cómo lo decimos. En este momento hay alrededor de 21 millones de personas que siguen la enseñanza de los adventistas y en los últimos años sus números han incrementado bastante. En el cuerpo de Cristo tenemos casi una pandemia de gente que está regresando a la ley en forma de movimiento hebraico, raíces hebraicas. Nuestro estudio de Hebreos los miércoles no podría haber llegado en otro mejor momento porque la gente que no ha recibido correctamente el proceso del nuevo pacto y la cruz desea la ley porque eso atrae a la carne y nosotros si no tenemos cuidado entraremos directamente a la trampa que se ha preparado por estos judaizantes del Nuevo Testamento, hablándolo de esa manera, diciéndolo de esa manera. Y una de las cosas que yo quiero decir, si enseñamos ese código moral que salen de los 9 mandamientos de la ley, aún soy responsable o responsable de guardar los 10 mandamientos. Y yo lo estoy diciendo, pero yo sé que usted no lo dice tampoco de esa manera, porque los 10 mandamientos incluyen el cuarto y el cuarto es un día de reposo literal. Pero usted no está enseñándole a la gente a obedecer el día de reposo en el sentido como lo dio Pablo, ¿verdad? Perdón, en el sentido de como Moisés lo dio. No lo está No. haciendo. Lo que usted está tratando de expresarle al creyente es que el código moral aún es una responsabilidad para todo creyente, es lo que usted dijo el día de ayer. Así es, Y yo sí. estoy de acuerdo con eso completamente, pero cuando utilizo un sistema de ideología que es incompleto, que no es correcto exegéticamente, abro las puertas y yo me enteré de que esa enseñanza era la misma fuente de la que los falsos maestros dicen que uno tiene que guardar la ley, pero ahora están malinterpretando el cuarto mandamiento y están usándolo incorrectamente. Entonces me enteré de que la única manera de detener eso es decir
que ese no es mi pacto. Yo tuve que liberarme completamente de la asociación con guardar la ley, no solamente en en el ámbito ceremonial y social, pero todo, porque todo fue clavado a la cruz. Él clavó y eliminó el código moral o el código de la ley que estaba en contra de mí. Pero Pablo cambió las cosas y dijo cosas que no debemos Correcto, sí. hacer, ¿no? Entonces, lo que debemos aprender a enseñar es bajo qué código moral está el creyente y cómo es instalado. Pudiéramos ir a Segunda de Corintios y ver Claro. las notas del expositor, porque yo creo que usted y yo enseñamos lo mismo. Segunda de Corintios, ¿qué? Segunda de Corintios capítulo 3. Entonces lo que tenemos que determinar y lo que tenemos que enseñar cuidadosamente es que el creyente está atado al código moral, pero ¿cómo y dónde? ¿De dónde viene en su fuente principal? En el nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3. Ver- Bueno, comencemos Versículo con el ¿cuál? primero y vayamos hasta el 8. Leamos el texto y las notas, por favor. Segunda de Corintios 2, 3, Segunda de 1. Corintios 3, 3, 1. 1. Sí, señor. Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos. Dicho para probar. Muy bien. Adelante, adelante. ¿O tenemos necesidad como algunos de epístolas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Me voy a interrumpir aquí. Lo que no quiero que la gente piense, yo no quiero que la gente piense o termine pensando que estás promoviendo que está bien emborracharse o sea lo que quieran hacer. Jamás, No. jamás. El desafío o reto es que enseñar el código moral bajo la osmosis del nuevo Mm. pacto, ese es el reto. Adelante. Si vemos lo que o cuál es el tipo de respuesta que el apóstol Pablo vio venir a su enseñanza sobre la ley, podemos ver que él vio a personas, él quería asegurarse de que no les estaba diciendo que podían vivir en desorden. Él sí vio que la ley realmente permitió que alguien pudiese ver ese tipo de respuesta que él estaba enseñando y él estaba muy consciente de ello. Pero vemos la enseñanza de Jesús, los principios de moralidad. Jesús no hubiese estado satisfecho con la persona que no cometió adulterio. Jesús estaba buscando a una Sí, amén. persona que no tuviese deseos en su corazón hacia otra persona. Así es, Entonces, sí. la meta final de la moralidad nunca fue solamente los 10 mandamientos, fue llegar al corazón de lo que eran los 10 mandamientos. Correcto. Los 10 mandamientos eran insuficientes en cuanto a lo que necesitamos, pero leamos esto y entendamos que la escritura hable por sí misma y sus notas realmente dicen lo que yo quiero decir y es mejor leerlo. Vamos a leer el texto, por favor. Nuestras epístolas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres. Pablo está presentando esta contención como una manera de suponer que él o Timoteo tenían que llevar tales cartas ya sea de los corintios o a Nuestras ellos. epístolas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres. Se refiere a los santos de Corinto, quienes habían sido salvos bajo su ministerio, que eran epístolas suficientes. Siendo manifiesto que sois epístola de Cristo administrada de nosotros. Cristo era el autor de esta epístola de la cual Pablo indica, es decir, las almas salvas del pecado y la oscuridad. Escrita no con tinta, nuevo pacto, la provisión para el código moral, sino Ujú. con el espíritu del Dios vivo. Que es la comendación más alta de todas. No en tablas de piedra, que representan los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Refiriéndose a corazones Y cambiados. tal confianza tenemos por Cristo para con Dios,
Se refiere a la confianza personal que tenía Pablo, que él había sido llamado por Dios y Dios aceptó su obra. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo estaba seguro que él poseía esa competencia a través de Cristo y Dios, a través de, como todos los hombres en esa manera. Sino que nuestra suficiencia es de Dios. Puede ser en Dios o en nosotros, no puede ser en ambos. Entonces Pablo, en defensa de su obra apostólica, dice que usted, hablándole a los corintios, ustedes son el ministerio de Cristo y Cristo ha escrito en las tablas de vuestros corazones el código moral. No venía de tabletas de piedra, lo cual es una referencia al antiguo pacto y los 10 mandamientos. Pero después él continúa en el versículo 6 y dice, Cristo, o Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes del nuevo pacto. ¿Cuál es el versículo perdón. este? Versículo 6. Perdón. Ministros del Nuevo Testamento. Muy bien. Nuevo Dice pacto, del dice. Nuevo Pacto. Nuevo Testamento. Adelante. No de la letra, La antigua ley de Moisés. sino del Espíritu. Espíritu Santo. Porque la letra mata. Se refiere a la ley. Lo único que hace la ley es Pero el matar. Espíritu vivifica. Y así lo hace a través de Cristo debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, La ley de Moisés. 10 mandamientos, en la letra grabado en piedras fue con gloria, Y lo fue. tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria de Moisés, así como la ley dejó de ser porque se desvaneció cuando Cristo vino. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es un pacto mucho mejor, basado en mejores promesas. Correcto, entonces el nuevo pacto no está basado en la ley mosaica, está basado en la presencia interna del Espíritu Santo. El autor, Jesucristo, escribiendo las leyes de Dios en el corazón y la mente, el código moral de Dios en la mente y el corazón del creyente. No solamente escribir el código moral en el corazón, pero cuando uno se adueña de ello apropiadamente, dándonos la fuerza para vivir este nuevo beneficio del nuevo pacto, lo cual lo hace un mejor pacto con mejores promesas, el Espíritu, a- eh, extrae de varias fuentes, pero primordialmente puede en todo creyente plantar ese código moral en todo creyente. Entonces, la fuente primordial no es el pacto antiguo, sino el Espíritu de Dios. Y este es el principio del nuevo sistema que Pablo se refiere a este como la ley de Cristo. La intención del Espíritu Santo es para guiar al Hijo de Dios, porque quiere que, como queremos que ese Hijo de Dios vaya. El Hijo de Dios no debe de necesitar un código, no lo debe de necesitar. Sí, correcto, Pero pero lamentablemente lo nosotros sí. necesitamos, sí. Entonces, la primera fuente o la fuente primordial de santidad y de código moral para el nuevo creyente o el creyente del nuevo pacto es el Espíritu, pero el Espíritu también, y aquí es donde tenemos que balancear la combinación de la palabra y el Espíritu. El Espíritu también revela la naturaleza y el carácter de Dios en la palabra. Y cualquier cosa que revele la naturaleza y el carácter de Dios, en cuanto a lo que él dice que está bien o está mal, se convierte en parte del nuevo pacto y de su código moral. Todas las enseñanzas de Cristo se convierten en el código moral del nuevo pacto. Lo que Pérez estaba diciendo, de hecho, es más profundo, más invasivo, más, más algo algo que el antiguo pacto jamás podía hacer, pero el nuevo pacto puede llegar a la profundidad de la naturaleza y el carácter de Dios. Y así tenemos el código moral trazado de Cristo y su enseñanza, Pablo, el apóstol y su enseñanza, todos los autores del nuevo pacto y sus enseñanzas, junto con el Espíritu Santo. Luego, también podemos regresar a la ley y los profetas
y ver qué es lo que se dice en cuanto a qué es lo que tiene que hacerse en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios. Y lo que Dios ha revelado de sí mismo, que sea bueno o malo, eso nunca cambia. Entonces es el mismo Dios del antiguo como del nuevo. Pero el Espíritu Santo, que nosotros necesitamos un código moral, no debemos, pero tenemos que hacerlo. Por eso Pablo lo llamó así, porque fue necesario. Pero nosotros como creyentes tenemos que vivir de cerca de Dios, al punto que no necesitemos ese código Correcto, moral. sí, sí, pero sí necesitamos instrucciones. Mire, por ejemplo, el mensaje de la cruz nos enseña lo que tenemos y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Sin embargo, usted aún tiene que llegar como pastor y predicar que hay que salir de en medio de ellos y apartados, dice Jehová. No estamos poniendo a la gente bajo la ley, estamos poniendo un mandamiento del Antiguo Testamento en una escena del Nuevo Testamento que dice que aún tenemos que apartarnos, pero ya no estamos separados por las leyes dietéticas, ya no estamos separados por prácticas del sacerdocio o del sistema de sacrificio. Somos separados para con Dios. Entonces, cuando enseñamos el código moral, lo enseñamos y no hay nadie que lo enseñe más fuerte que Pablo. Vaya a Romanos 12, lea el primer capítulo, o los primeros 12 versículos del 10 hasta el final del capítulo 12, y él nos dice cómo debemos actuar hacia el mundo y uno mismo. Y eso es parte del código moral. Y los nueve, las 9 responsabilidades morales de los 10 mandamientos se repiten, algunos por Cristo y otros por Pablo, en el nuevo pacto. Por lo tanto, se convierten en parte del código moral. No sabía que habían 21 millones de Hermano adventistas. Swagger, esta es una pandemia. Bueno, quiero compartir lo siguiente. Yo estuve teniendo una conversación con alguien que me estaba diciendo que ellos creían que tenían que guardar ciertos ritos y ceremonias. Y en medio de la conversación me hicieron la pregunta, ¿pero no crees que hay que guardar los 10 mandamientos? Y, y antes de esa conversación yo siempre hubiese dicho, sí, claro que sí, pero yo sabía exactamente a dónde me querían llevar. Era una pregunta con una respuesta alterna. Si admito que hay que guardar los 10 mandamientos, también admito que no están completamente muertos a la ley mosaica. Y yo dije, yo no creo que guarda los 10 mandamientos como está escrito en la ley de Moisés. Creo que usted guarda el código moral establecido en el corazón del hombre. ¿Y qué Y dijo? bueno, fue uno de como, oh, ok, bien. Entonces siguieron. Entonces no crees en otra cosa. Quieren decir, bueno, no crees en la moralidad, no crees en un estándar estricto moral. Y eso es bueno, no es verdad. Eso me llevó a mí, como, así como él, a buscar qué era lo que Cristo establecía o había establecido a través del nuevo pacto. Y cuando llegamos al Sermón del Monte, es bastante claro, se nota qué es lo que Jesús está diciendo. El Espíritu Santo hoy no está trabajando para evitar que yo cometa adulterio. El Espíritu Santo me está llevando a sentir como un perro sucio por haber pensado en algo que no es Por no correcto, ¿no? limitarlo. No, de ninguna manera. No solamente está buscando, evitando que el pecado llegue a mis manos, ¿no? Él está tratando de eliminarlo de mi corazón. Y Sí. realmente no guardan el día de reposo. La Bueno, Biblia dice que no puede viajar más de una milla en medio de todo esto. es una combinación de todo. Mire, lo que la gente está haciendo es enseñar ambas cosas y Josh nos puede Ujú. explicar un poco más Mishnah, el Talmud, conceptos judíos como que son obligación, pero por mi declaración diciendo que yo debo guardar o debo de guardar las 10 mandamientos y no aclaro que soy libre de la ley, los falsos maestros del sistema de hoy. Ujú. Mire, hermano Swagger, esto es pandémico, hermano Swagger. Cuando la ley se le presenta al creyente, número uno, pierde el tiempo. Número dos, cambia el objeto de su fe. Y número tres, despierta la naturaleza pecaminosa. No puede haber nada más dinámicamente
Así es, contrario así al nuevo es. pacto que hacer que alguien comience a practicar ley. ¿Qué pérdida de tiempo? ¡Qué Ujú. pérdida de energía! A Así Satanás le es, encanta, a así la es. carne le encanta y la autojusticia se alimenta de ello. Y luego la naturaleza Voy a pecaminosa hacer esta crece. pregunta. ¿Piensas que la gente adventistas del séptimo día son Mire, salvos yo ellos? no quiero, yo solo puedo tratar con la enseñanza, no conozco el corazón individual de la persona, cómo se conecta con Cristo o no, pero yo les puedo decir que si no decimos correctamente qué es que el código moral o cómo es que el código moral se establece y no aprendemos más y no nos separamos completamente del antiguo pacto, el nuevo pacto se convierte en una imposibilidad y se convierte, bueno, termina velándose, no lo podemos ver, no vemos el poder, no vemos la profundidad y por eso es que el día de ayer, y me disculpo, a veces yo me frustro y me y no me detengo. Mi hijo me corrige y ya soy un poco mejor, pero todo el proceso, Él es de Montana, damas y caballeros, eso lo explica todo. sí, pero miren, yo temo por la gente si no lo decimos bien, porque si no lo decimos bien y no demandamos que el antiguo pacto sea completamente descartado, Joseph lo dijo ayer o el día anterior, uno no puede mezclar el antiguo con lo nuevo, pero nosotros extraemos información del antiguo sin violar el nuevo y así es como debemos decirlo. Y en toda sinceridad, yo creo que todavía no lo estamos diciendo correctamente y no quiero sonar negativo, ¿no? Pero las porciones de la ley que son repetidas en el Nuevo Testamento, somos responsables en guardar esas, ¿no? Claro, pero es la ley de Tal Cristo, vez, no la actitud, no lo nuevo añadido al viejo. pero no está cambiando lo que estaba en la ley mosaica. Si la ley mosaica es repetida en el Nuevo Testamento, el cristiano es responsable de ella. Muy Jesús bien. lo condensó en dos leyes. Si vemos los 10 mandamientos son 5 verticales y 6 horizontales, amar a Dios y amar a la gente. Tenemos que tener cuidado porque si decimos que no somos responsables de guardar los 10 mandamientos, obviamente el sábado, como Pablo dijo en Colosenses, que nadie los juzgue sobre sábados y fiestas, entonces tenemos un mandato en eso, ¿no? Que nos exenta de ello. Pero lo que tiene que ver con amar a la gente y amar a Dios, guardamos los 10 o los 9. Entonces, ¿por qué? Porque son repetidos en lo nuevo. Pero no establecidos en la ley mosaica, y esto es importante. Pero No, antes de, ya. los 10 en principio existían desde antes de la ley mosaica y no podemos conectarnos demasiado a la ley Muy bien. mosaica. Hablamos antes de la ley de Moisés. Preexistieron, Exacto. se reiteraron. Ahora, la ley de Moisés presentó una pena clara. Uno a la vez, por favor. Yo los amo en serio, sí, pero miren, la ley de Moisés presentó, y esto, miren, trajo consigo misma una pena clara, también trajo consigo una identidad y una separación clara, pero todas esas enseñanzas se habían dado y existían claramente antes de que la ley de Moisés se dieran, Mm. definidos claramente con la ley de Moisés, pero ahora bajo el nuevo pacto, esos mismos principios son, bueno, se continúan porque no se establecieron ni fueron creados en la ley, sino eran aparte de eso. Podemos ver esos principios para vivir en la Biblia de Abraham En 400 base a fe, años sí. Sí, correcto, miren, pero antes de. quiero presentar esto porque mi estudio me trajo a este punto y quisiera retarnos a todos a estudiarlo más. Pablo presenta el hecho de que ya no está bajo la ley de Moisés, sino que está bajo la ley de Cristo. Entonces, la ley de Cristo es el nuevo gobierno de el nuevo pacto, lo cual Así significa es. que yo estoy atado a la persona de Cristo. Yo estoy casado con Cristo y Romanos 7 es muy claro. Yo tengo que estar divorciado, estar separado y muerto a la ley para poder estar casado con Cristo. Así es. Entonces, Así si yo, y es. ahora yo tengo que estar casado con Cristo para poder producir fruto para con Dios. Y no puedo servirle a Cristo en la vejez de la letra, tengo que servirle a Cristo en la novedad del Espíritu. Entonces, nuestra enseñanza tiene que ser muy fuerte en ese aspecto y decir que el antiguo pacto no es mi pacto, es obsoleto, es maravilloso, es perfecto y
No el cómo hacer, sino el qué hacer. Bueno, sí, pero ahí Ahí está. están las dos cosas. Hoy en el nuevo pacto, yo no voy a ir a enseñarle a la iglesia, no maten a alguien. Yo les voy a enseñar, no odies a alguien. Sí, bueno, está listando las obras de la carne y las puso ahí, pero usted tiene que enseñar todo. Hay que, Pero esa es la luz en contexto de lo que significa bajo el nuevo pacto, que es no aborrezcas, no odies. exacto, Obviamente significa no mates claro. a nadie también, mucho menos. Yo puedo adherirme al nuevo pacto, una persona que es llena del Espíritu de Dios en un estándar mayor que no asesinar. Sí. Y la ley de Cristo no nos dice nada más qué no hacer, nos dice cómo hacer el qué hacer. Y nos da el Y poder para tenemos el hacerlo. poder para lograr Mm, estos mandamientos de Cristo, este código moral de Cristo, que es la revelación más grande de la naturaleza y el carácter de Dios, y que jamás se pudo dar, mucho más grande que la ley, mucho más grande que la conciencia, y aún así conectados a la naturaleza y carácter de Dios. No solamente hay una revelación más grande en el nuevo pacto, y por el Espíritu y por las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, pero la entrada del Espíritu como resultado de la cruz, Él se convierte en nuestro perito arquitecto, nuestro maestro, nuestra fuente de poder por la que nosotros somos causados a caminar en los estatutos y los juicios del nuevo pacto. Así que, lo escribe en nuestro corazón. correcto, entonces si tratamos de regresar a lo antiguo, es anular la grandeza de lo nuevo. Hebreos, hermano Swagger, tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Un mejor Entonces yo permiso. tengo una moralidad más fuerte con una responsabilidad más profunda de moralidad. Es lo que los hermanos están diciendo más que nunca antes. Y la ley de Cristo incluye el cómo hacerlo. Yo tengo que guardar y mantener mi fe en Cristo y lo que Él hizo por mí en el Calvario Ujú. para que el nuevo pacto, el maestro, perito, arquitecto, el que provee la vida pueda darme ese nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto no es mi pacto, el nuevo pacto lo es, aunque la naturaleza y el carácter de Dios que ya se había ya se había declarado a través de la conciencia y Moisés, no es, no es la totalidad, sino que es completamente nuevo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo entonces, a través de Pablo, da algunas de las mismas cosas que estaban en el antiguo pacto? Creo que si nos fijamos en el resultado final de esas cosas, él dice que no heredan el reino de Dios. Yo no sé si solamente estamos hablando de la santificación en estas obras de la carne Bueno, para ser realmente salvo. Él está creo que diciendo sí. que estas cosas no van a permitirle a usted heredar el reino de Dios. Parece como tener algún tipo de finalidad. Para aquellos que lo aceptan, describe el estilo de vida de la persona que no cree y el cristiano no debe de tomar parte en ello. Por eso lo hace en 1 Corintios 7 y también lo hace en Gálatas 5. Es una advertencia de que no es nuestro estilo de vida y todavía es apropiado para los creyentes hoy. Todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo. El hecho es el concepto de que hay porciones de la ley mosaica que realmente no es a través de la ley, a través de la relación con la ley que yo obtengo. Correcto. Y aquí es donde uno tiene que llegar a entender la enseñanza de 1 Timoteo capítulo 1. La ley es buena si el hombre la usa lícitamente. Ujú. Podemos trazar o extraer la naturaleza y el carácter de Dios del antiguo pacto, pero eso no significa que yo estoy bajo el Nuevo Testamento o bajo las leyes del Antiguo Testamento o quiero cumplirlas. Simplemente significa que yo estoy al tanto de la naturaleza y carácter de Dios que se exhibe completamente en Cristo, así que no me debe sorprender encontrar el del nuevo pacto, perdón, no robar, no codiciar, no hacer esas cosas que aún siguen siendo la naturaleza y el carácter de Dios. Es el nuevo pacto mismo Dios. Sería como, por ejemplo, un hombre que comienza en un país nuevo y él comienza un nuevo país y comienza y decide sus leyes y él voltea a ver la tierra y dice, ¿saben qué? Eso allá, eso acá está bien, eso yo voy a trazar de todo eso y voy a traerlo a mi nuevo país. Es un nuevo país con una nueva lista de reglas, pero algunas de esas cosas que se han aprendido antes son apropiadas y correctas y buenas y que siguen existiendo en la nueva ley, en el nuevo país. Eso que entra lo nuevo, ¿no? Exacto, sí. Sí, lo que Josh dijo es correcto. Yo tuve problemas con el sábado, pero lo que dijo es exactamente correcto. Los 10 mandamientos, los 10, si es verdad, todos fueron referidos antes de la ley y no es necesariamente verdad lo que se dijo anteriormente, que
estamos llevándolos de vuelta al pacto mosaico cuando decimos los 10 mandamientos. Sí, pero por causa de la naturaleza del error en el que vivimos y el Mm, malentendimiento y la mala apropiación, la confusión de lo que decimos, tenemos que ser muy claros, como Pablo lo fue. claro. Cuando estamos con gente que no entiende, tenemos que tener cuidado de cómo decir cosas. Y cuando hay falsos maestros allá afuera que dicen, ustedes tienen que ser circuncidados y guardar la ley, tenemos que decir nosotros, el pacto antiguo no es mi pacto. Bueno, lo que quiero decir es que si es verdad, entonces son marcas universales de Estás verdades, hablando ¿no? de aquellas cosas que, Si son antes de la ley de Moisés, no tenemos que estar coqueteando en la bueno, ley, tenemos que reconocer que esto es el carácter de Dios y Él quiere que nosotros, pues, honremos esas cosas. absolutamente, La idea es que el Espíritu Santo dirija a la persona sí, y Él nos llevará mucho más allá de no amén, matarás. Él lo sí. hará, Él lo Pero hará. este dilema de guardar la ley es gigantesco y es algo que está dañando a grandes segmentos del cuerpo de Cristo y por eso es, y una vez más me disculpo por mi impaciencia, pero por eso es que estoy siendo fuerte en lo que estoy diciendo. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Pablo nos enseña cómo vivir para Dios en este versículo 19, en el capítulo 2 de Gálatas. Adelante, Dave. Porque yo por la ley Una vez más, por favor. Cristo ha guardado la ley perfectamente y ofreció su pena justa, todo por mí. soy muerto a la ley. Disculpa, Él guardó la ley perfectamente, Amén. aún al punto de entregarse a sí mismo como Así sacrificio. es. Y si van a guardar la ley perfectamente, Pensemos en lo que dice sus notas, los dos componentes. Cristo guardó la ley, por lo tanto no había pena que él tuviera que guardar o tuviera que cumplir por sí mismo. Él era perfecto y él cumplió, guardó y cumplió la ley. Cristo es el fin de la ley para justicia. Sin embargo, también sufrió la pena. ¿La pena de quién? Era mi pena, a mi favor, porque yo no puedo guardar la ley. así que yo no tengo que tratar de guardarlo. Correcto, entonces mientras que nuestra fe está en Cristo, Él guardó la ley y sufrió la pena de la ley. ¿Por qué queremos tratar de guardar una ley y sufrir la pena por violarla? Porque vamos a violarla, no podemos guardarla, solamente Cristo pudo y lo hizo. Entonces Él lidió con ambos componentes. Él la cumplió y la guardó y también sufrió la pena para que nosotros, todo aquel que quiera y que venga a Él, no tenga que sufrirla. Y esa es la hermosura de la introducción de todo esto, del fundamento de este nuevo pacto. Y no puede guardar ambas Correcto. cosas. No puede guardar la No, ley no y se servir puede. a Eso tiene Cristo. que ser algo claro. Eso es muy claro en los próximos capítulos, porque en el capítulo 3 separa el capítulo 4 y en el capítulo 5 dice estar firme en la libertad con la que Cristo os ha hecho los libres. Amén. No estén en el yugo de la esclavitud. Y directamente se refiere a Agar, quien literalmente dice, creo que es en el 4:22, que ella es una imagen de la ley. Lo que acaba de decir es muy punto, es que si para la justicia, y leyendo tras algunos de estos maestros, mientras van allí, dicen solamente es para justificación, que eso ha terminado la justificación, o ha terminado solo para Gálatas, justificación. ¿verdad? Pero cuando vamos al capítulo 5, ¿cómo tratamos con el fruto del Espíritu y las obras de la carne que están conectadas a la fe en Cristo en lugar de fe en la ley? Y Gálatas 3:3. Entonces, el resolver el pecado cambió la humanidad para la justificación y nuestra habilidad de caminar libre del pecado. El pecado se resuelve en el Calvario. Eso yo creo que a veces mucho es separado, justificación en nuestro caminar con Dios, y la gente en esta creencia dirían que eso solamente es para la justificación. Correcto. Eso se está propagando y eso no le va a dar victoria sobre el No pecado. se puede. No puede. La única manera que se resuelve el pecado es cuando ponemos la fe en Lo Cristo. pone más en la atadura a la persona. Voy a hacer la pregunta. Yo no los conozco realmente, no conozco de ellos, pero ¿qué es lo que piensan ellos de la cruz? Creo que es importante lo que alguien le dijo a usted. Alguien le dijo a usted que si ellos pudieran ir a Jerusalén y ofrecer sacrificios, que lo harían. Dijeron que sería en memoria de lo que él hizo. Sí. Eso es blasfemia, pensar algo así. Recordemos también que esta enseñanza enseña
en muchos de los casos, que la ley va a ser reinstalada en su plenitud en el milenio. Sí, en la edad del reino. No solamente como algo ceremonial, sino que de hecho será reinstituida en su plenitud y que para allá vamos. Y por eso la enseñanza Ujú. de la ley es tan importante el día de hoy. Se está negando completamente la cruz y el nuevo pacto, que es un mejor pacto con mejores promesas. Por eso es que debemos tener cuidado cómo decimos lo que decimos. Y yo creo que el ofrecer sacrificios en la edad del reino es como Y memoria, usted lo ¿no? enseña, pero ellos toman esa información y dicen, ya ven, la ley es tan importante que Dios va a restaurarla completamente y vamos a vivir bajo la ley de Moisés cuando vivamos en la edad eterna. Esa es la enseñanza, para allá nos Mm. lleva. Así que todo es parte del programa para que el individuo se mueva hacia una responsabilidad hacia la ley. Una vez más, la pérdida de tiempo más grande del cristiano es tratar de guardar la ley. Número dos, cambia el objeto de la fe de lo que Cristo hizo a cualquiera de las cosas que hagamos nosotros. Número tres, Bien, y eso es lo importante sí. allí. Y número tres, tiene el potencial de permitir que la naturaleza pecaminosa crezca y domine otra vez a esa persona con buenas intenciones que ama a Dios y que quiera Ujú. hacer lo correcto. Y esta enseñanza mala está usando su amor por Dios y está causando que su corazón tema. Bueno, si Dios dio el mandamiento, entonces tengo que guardarlo yo. Es el mismo juego que los judaizantes usaron para inquietar los corazones de los creyentes gálatas. Por eso es que debemos tener cuidado cómo es que declaramos lo que somos responsables a hacer. Bien, Dave, por favor, adelante. O bueno, interrumpí a alguien por aquí. ¿Tenían algo más que anexar? Bien, No, adelante, Dave. soy muerto a la ley La ley no ha muerto, pero yo he muerto a la ley por virtud de que he muerto con Cristo, Romanos 3 al 5. para vivir a Dios. Esto presenta eso que solo se puede llevar a cabo a través de Cristo y nunca por la ley. Y eso, pues, debemos de detenernos aquí un momento. Él está diciendo para que yo pueda vivir para Dios. Y solamente esto se puede llevar a cabo a través Exacto. de Cristo y lo que él hizo en la cruz. Tiene que estar muerto a la ley para vivir para Dios. Eso es lo que él Sí, dice. usted tiene que estar muerto ante la ley. Bueno, ¿y qué dicen los amigos con esta Una vez situación? más, miren, este libro Este, solamente se refiere a la justificación. Sí, entonces usted es justificado por la fe, exacto. pero guarda la ley como obediencia a Dios. Esa es la enseñanza. Y eso, Y eso es justificación y santificación. sí, La palabra vivir habla de sí, amén. santificación. Correcto, sí. Y en distintas maneras usted ha dicho esto, que la justificación y la santificación es difícil separarlo. No se puede realmente si se entiende. Si no estuviésemos muertos en las demandas de la ley, estuviésemos sentados Fuimos en el libres pecado. de la pena y del pecado en la salvación. Somos salvos, somos justificados, lavados, santificados y ¡pum! Sucedió. Y en segundo lugar, si no nos hubiese sacado de ese antiguo sistema, todavía estuviésemos tratado de mantener la justicia de la ley a través de Exacto, la fuerza de carne. voluntad. Tenemos que ser limpios antes de ser declarados Sí, pero limpios todo eso sucede en la salvación. Miren, a través de nuestra unión con Cristo. amén, Y así yo es. morí de ninguna otra manera, sino a través de mi unión con Él. Muerto la ley. No sabía yo que habían personas que creían Hermano Swagger, eso. es una pandemia y una vez más Satanás está haciendo su hazaña al tener ascendencia este mensaje de la cruz. Está tratando de hacer lo que puede para poder engañar a la gente y convertir a la gente de vuelta a la ley mosaica, de vuelta a la forma, al tipo, a la sombra, cualquier cosa en vez de la cruz que es la ley de Cristo. Así es. Dave, adelante. Versículo 20, No, vamos al 19, por favor. para vivir a Dios. Esta palabra vivir aquí habla de la santificación. Esto presenta eso que solamente puede ser hecho a través de Cristo y nunca a través de la ley. Muy bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Como la fundación de, vamos a Romanos 6, 3 al 5. Aleluya.
Sin embargo, yo vivo. Este es el patrón para la vida ahora mismo, damas y Amén, así caballeros. es. Tenemos una vida nueva y le estoy diciendo que este proceso de santificación a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dándole al Espíritu Santo para darnos su poder y su fortaleza para vivir esta vida. Realmente Pedro dijo un gozo inefable y lleno de gloria. Muy bien, adelante. Y ya no vivo yo, Adelante el primero. sin embargo, yo vivo. Tener una vida nueva, Y ya no vivo yo, no por mis propias fuerzas o habilidades, sino que Cristo vive en mí. por virtud de que yo morí con Él en la cruz del Calvario y resucitado con Él en una vida nueva. Y lo que ahora vivo en la carne, Mi caminar diario ante lo Dios. vivo en la fe del Hijo de Dios, La cruz es el blanco de mi fe, quien me amó y se entregó a sí mismo en muerte que por es mí. la única manera que podía ser salvo. Y es la manera como el hombre dice que vive para Dios. Sí, Y la vida que ahora vivo en la carne es la manera como vivimos diariamente por el Señor Jesucristo. Eso es santificación. Yo vivo por la fe del Hijo de Dios, lo que Jesucristo ha hecho por mí. Yo lo acepto, lo recibo y ese es mi código. amén. Eso es. Él tiene ambos aspectos de Cristo y el crucificado aquí. Tiene su fe en Cristo, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahí está el evento de la cruz. Justificación Sí, ahí está el terminó. evento de la cruz. Entonces el objeto de fe en cuanto a cómo vivir se declara en este versículo. Así es como yo vivo, yo guardo mi fe diariamente en Cristo, quien Él es y lo que Él ha hecho por mí en el Calvario. Así es como experimentamos esa nueva vida del nuevo pacto. Bueno, tenemos un problema Sí, aquí a punto de suceder. Adelante. no desecho la gracia de Dios. Si hacemos algo aparte de la cruz de Cristo, el blanco de nuestra fe, frustramos la gracia de Dios, que quiere decir que detenemos sus acciones y el Espíritu Santo ya no nos ayudará. Sí, Todos nosotros hemos frustrado la gracia de Dios en ocasiones, ya lo hemos hecho, especialmente cuando no entendíamos la victoria que estaba en la cruz. Frustramos la gracia de Dios y esto es como una tubería llena de agua, pero se deja de fluir, ¿no? Pero usted no tiene que vivir así, no tiene usted que frustrar la gracia de Dios. Usted ponga su aleluya. fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz y mantenerlo en esa capacidad, que la cruz de Cristo fue el blanco de su fe y eso exclusivamente. Y el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, que tiene el poder para darle exactamente lo que usted necesita y derrotar todo poder en su vida, está mal. Y eso es lo que va a suceder si su fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. ¿Usted entiende eso? Y el Espíritu Santo no operará con nosotros teniendo nuestra fe en nuestros propios esfuerzos. Mm, Usted puede ir a todas las fiestas que quiera, pero no le va a ayudar. Y el Espíritu Santo demanda que nuestra fe esté en Cristo sí. exclusivamente, y lo que Él hizo en la cruz. Desechar también significa anular, dejar, descartar, poner a un lado. Eso es lo que se está diciendo en el versículo. Lo que estamos diciendo es que la obra de Cristo se anula si nosotros dependemos de cualquier otra cosa aparte de su obra. Creo que hay un concepto de ser eliminado, cortado, Puesto a un descartado. lado, Yo frustro, yo me corto, me elimino a mí mismo de la gracia de Dios, porque el objeto de fe es cambiado de Cristo y la cruz a guardar el sábado, a y los días de tenemos un problema fiestas. entonces. Correcto, porque la fuente de la vida y el maestro no se nos ha robado. ¿Piensas que el Espíritu Santo va a ayudar a alguien a guardar las No, fiestas? ni siquiera los va a dirigir a regresar a... Miren,
Hay que volver al texto que usted leyó anteriormente. Él dijo que si somos dirigidos por el Espíritu, no estaremos bajo la ley. Entonces, ser dirigidos por el Espíritu siempre nos llevará a fe en Cristo y la cruz. Lee el versículo 21 una vez más, por No favor. desecho la gracia de Dios. No haría nada más que la cruz de Cristo el blanco de nuestra fe. Frustramos la gracia de Dios, lo que quiere decir es que detenemos sus acciones y el Espíritu Santo no nos ayudará. Porque si por la ley fuese la justicia, Cualquier tipo de ley. entonces en vano murió Cristo. Si puedo exitosamente vivir para el Señor cualquier otro medio, aparte de la fe en Cristo y la cruz, entonces la muerte de Cristo fue una pérdida. Y damas y caballeros, la cruz es vital en todo esto, en nuestra vida para Dios, es vital. Amén. Y usted no puede ser salvo sin la cruz. Sí. Usted no puede vivir una vida santa sin la cruz. Y el Espíritu Santo obra en esa capacidad exclusivamente. Así es. Me encanta este versículo 20. Estoy con Cristo crucificado. Dice más adelante, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Si nota, este versículo empieza con la cruz y termina con la cruz. Amén. No puede apartarse de ello. Y realmente el tiempo se terminó y bueno, yo creo que hemos dicho las cosas que había que decir el día de hoy y había mucho más que decir, obviamente, pero yo creo que hemos aclarado algunas cosas. Espero que haya sido así. Así que esto es extremadamente importante, muy importante. Y yo espero que lo tratemos pues correctamente. Les amamos a todos. Tengan un excelente día, una buena noche, dependiendo en el horario que recibe la programación. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.